Bienvenidos, queridos amigos, un día más aquí a Mejor Cada Día. Estamos muy contentos de contar una vez más con vuestra presencia. Hay algunas preguntas que nos hacemos en el programa de hoy. Vivimos en el siglo de las comunicaciones, es una realidad. ¿Cómo está afectando esto a nuestros hijos? ¿Cómo influyen en ellos las nuevas tecnologías, Internet, los videojuegos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Nosotros sí. Vamos a ver qué nos contestan ustedes en la calle. Fatal, porque la televisión... Bueno, en mi casa los críos ven solamente los espacios infantiles, lo demás nada, porque meten muchísima basura. Creo que hay muchísima violencia en, por ejemplo, pues eso, en programas educativos que deberían ser educativos si no lo son. Hay muchísima violencia. De hecho, tienes que seleccionar muy bien lo que van a ver y qué es lo que no van a ver. En realidad, cuando veo la televisión en horas que la ven los niños, me parecen bastante agresivos y que transmiten bastante la violencia que hay hoy en día. Porque les enseña la televisión y la televisión no enseña, la televisión es nefasta para los niños, ¿no? En horario de tarde, por ejemplo, cualquier cadena, pues allí la vida humana no tiene valor, no hay valores, no hay seriedad para nada, ¿no? Es horroroso. Viendo eso y no tienen otra información, cree que lo que hay que hacer es rico y hacer cruceros y, ¿no? Vender hasta su alma, vaya, con tal de conseguir algo. Y eso antes no pasaba. Según la utilidad que se les dé, porque se les puede utilizar bien en caso de en estudios y bueno, juegos para ellos, pero hay otros que son súper violentos para ellos y los ves que están jugando con ellos y se ponen agresivos. Yo soy anti-juegos, anti-consola y creo que hoy en día, vamos, están saturados los niños de demasiados juegos, deberían tener más actividades pues deportivas y de imaginación y de jugar ellos mismos y menos videojuegos y menos consolas y todo esto. Yo creo que los videojuegos deberían de estar bastante controlados por los padres porque a nivel educativo pues están transmitiendo una manera de pensar y una manera de hacer a un niño que bueno, va demasiado rápido igual para según qué edades y que, no sé, los veo... Bueno, en realidad no he pensado mucho en ello, pero no me parecen buenos todos. O sea, hay educativos y eso, pero no, en la mayoría no veo que sea así. Sí lo creo, sí. Sí, porque en cuanto entras en Internet ves de todo, y lo mismo lo ve un adulto que lo ve un niño. Usándolo bien y sabiendo dónde se meten, pues puede ser una cosa muy buena, pero si no es así, claro que puede ser perjudicial y mucho. Hay que educar a su uso, como en todo, la educación es importante y lo que transmitamos a nuestros niños es lo que van a pensar, ¿no? Hay información que los niños como niños no deberían tener acceso, sobre todo eso. Los padres todavía no estamos muy capacitados tampoco nosotros para utilizar Internet 100%. Nos deberían todavía enseñar un poco a nosotros, para nosotros enseñar a nuestros hijos. Pues la mayoría de gente supongo que no, porque hay un desconocimiento abismal en este tema. Por 4 padres que sabrán manejarse estupendamente y sabrán todo lo que tengan que saber, la mayoría no somos así. Y bueno, quizás sea más fácil decir no te vas a conectar o vamos a conectarnos juntos y a ver qué es lo que vamos a ver. Pero protegerlos es muy difícil. Bueno, preparados sí, para estar, si estás con ellos, cuando ellos están manejando el ordenador y estás un poco viendo lo que ellos hacen, sí, pero para dejarles a ellos solos, por supuesto que no. Hombre, hay cortafuegos y hay muchísimas cosas que si los padres saben hacer buen uso de él, son efectivos, pero no sé si todos los padres sabemos hacer buen uso de él. Entonces, como lo básico es, si no tengo esas medidas o no sé ponerlas en práctica, lo mejor es que esté con mi hijo, viendo dónde está y qué es donde se está conectando. Bueno amigos, pues aquí continuamos, acabamos de ver las contestaciones de ustedes, en este caso en la calle, hemos visto diferentes opiniones y tenemos hoy una invitada muy especial, ella es Susana de Maradiaga y nos va a hablar, ella es educadora social y nos va a hablar un poquito acerca de este tema. ¿Qué tal Susana, cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por estar aquí.
Bueno, pues son las opiniones que han dado ustedes. No sé qué opinará nuestra invitada de hoy. No sé si piensas que han afectado mucho las nuevas tecnologías a nuestras familias, Susana. Sí, evidentemente han afectado muchísimo. Podemos decir que estamos viviendo realmente en una nueva era, podríamos llamarla la era digital. Entonces, todo nos afecta, pues, el uso del teléfono móvil, el uso de los videojuegos, como estabas hablando, la televisión con la nueva etapa digital. Toda esta tecnología ha cambiado nuestra forma de vivir. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo familia que vive en el extranjero, con la cual pues, hace muchísimos años que no los veo. Y gracias a estas tecnologías me puedo comunicar sin necesidad de gastarme dinero por teléfono. Entonces, creo que ha revolucionado bastante el mundo y la familia. Desde luego son todo un adelanto, sobre todo, pues evidentemente para las comunicaciones. Pero, ¿en qué sentido las nuevas tecnologías son un paso adelante en la educación de las futuras generaciones? Bueno, el mundo de la educación yo creo que es lo que principalmente ha influenciado y ha revolucionado este mundo, ¿no? Antes tenías que asistir a clase, por ejemplo, para hacer pues, un máster, un doctorado, incluso una carrera universitaria. Gracias a Dios, hoy en día esto ya no es tan necesario. Tú puedes buscar en Internet información y puedes acceder a cantidad de cursos online, másters online, que desde tu casa puedes tranquilamente prepararte. Esto te permite trabajar y al mismo tiempo que prepararte. Esto es una revolución. Más cosas, a nivel de nuestros hijos, por ejemplo. Bueno, antes me acuerdo que mis padres se compraban una cantidad enorme de libros, ¿no? De, digamos, enciclopedias, exactamente, enciclopedias, y se gastaban el dinero a plazos. Yo me acuerdo de esto, ¿no? Cuando ahora, bueno, pues te metes en Internet y tienes la información de todo lo que quieras. Incluso pues compras CDs y ahí almacenas, sin ocupar espacio como los libros, puedes almacenar información. Esto es un avance para la educación tremendo, tremendo. Creo que es lo más importante. Desde luego es un avance, pero ¿hay algún sentido en el que puedan ser un paso atrás o incluso un peligro para nuestros niños? Sí, hay bastantes peligros en el tema de las tecnologías. Mira, lo primero y lo fundamental es que los padres debemos saber preocuparnos en conocer estas tecnologías. No debemos de pensar que somos demasiado mayores y que bueno, esto es cosa de nuestros hijos y que sean ellos quienes se dediquen a investigar. No. Yo aconsejo que cada padre investigue también. Se meta en Internet, sepa cómo se busca en Google, sepa las utilidades de un ordenador, sepa cómo controlar los mandos de un videojuego. ¿Por qué? Porque si sabe hacer esto, puede controlar más a su hijo. Incluso es bueno que ellos nos expliquen cómo se hace. ¿Por qué no? Porque ellos pueden explicarnos. Esto evitará el peligro fundamental que es que cuando un padre desconoce lo que hace su hijo, puede meterse en programas o juegos que son muy poco educativos. Esto es un gran problema, el desconocimiento de los padres. Entonces, las tecnologías hay que usarlas, pero hay que saber usarlas. Incluso estaba pensando todo el tema de los chats por Internet, ¿verdad? Que hay pues, personajes por ahí que a lo mejor sí que son una amenaza real para nuestros hijos, todo el tema pues que quedan con ellos en ciertos lugares o que incluso les hacen hacer cosas que graban y después utilizan para chantajearles. Eso es. En fin, es un peligro. Si los padres desconocen la existencia de estos chats o el tiempo que emplean sus hijos metidos en esta comunicación, porque en realidad el ordenador es un medio de comunicación, una red social. Entonces, claro, si nosotros conocemos bien, podemos advertirles de los peligros que hay en la red. Como estabas comentando tú, el tema del chat. ¿Con quién tú estás chateando? Si es alguien desconocido. Yo aconsejo que lo hagan con gente que conozcan, con amigos, amigos de instituto, amigos de clase, etc. Entonces los padres debemos de averiguar qué amistades tienen nuestros hijos para orientarles y aconsejarles qué es lo que puede pasar, como estabas tú comentando. Eso a lo mejor en Internet, pero ¿qué pasa con los videojuegos, que es otro avance tecnológico en el ocio juvenil e infantil también? ¿Qué les está aportando a nuestros niños? Has puntualizado muy bien, porque has dicho ocio juvenil e infantil. La verdad es que hace un año, cuando, claro, mis hijos empiezan a preguntar, ¿no? Cómprame una Play, cómprame una Nintendo. Yo nunca pensé que podía llegar con 9 o 10 años a querer algo así, pero el caso es que nuestra sociedad te pide los juegos. Entonces, hay muchos peligros en los juegos. Hay juegos que son educativos, que son para aprender idiomas, que son para aprender pues, matemáticas, lengua, o incluso de ocio, simple ocio, pero bueno, son pasar pruebas. Pero hay otro tipo de juegos que son de violencia, de sexo también.
Este tipo de juegos, desde luego, yo aconsejo que los padres se preocupen en qué compran a su hijo, qué es lo que le compran, en qué invierten el dinero. Evidentemente estabas diciendo que tal vez los padres no sabemos educar a nuestros hijos en las nuevas tecnologías porque a lo mejor nosotros mismos no tenemos la formación. Efectivamente. Nunca es tarde para aprender, podemos aprender nuevas tecnologías y cómo lo hacemos los padres. Sí, ¿Por sí, dónde se podemos? puede aprender perfectamente. Lo primero es que si nosotros no sabemos y nuestro hijo sabe, como he dicho antes, pues yo que estoy segura que a los hijos les encanta saber que pueden ayudar a sus padres. Pues dejémonos que nuestros hijos nos enseñen. Es una buena oportunidad, además, de interactuar con ellos, de saber cuáles son sus gustos, sus opiniones y, ¿por qué no?, ir a un sitio donde te enseñen. Se puede acudir a centros donde te enseñan a manejar estas tecnologías. ¿Y qué impacto en general tiene la televisión para nuestros niños? ¿Tiene impactos positivos, impactos negativos? Vamos a ver, la televisión es un mundo muy complejo. Ahora tenemos una oferta impresionante de canales televisivos, que antes pues, había 4 canales y ya está, ¿no? Entonces, la mayoría de los programas no son positivos, la verdad. Hay que vigilar muy bien qué es lo que ven nuestros hijos, hay que vigilar muy, muy bien. Me gustaría comentaros el tema de que hay que educar desde pequeñito qué es lo que ve tu hijo en la televisión. Yo sé que es cómodo a veces decir, bueno, tengo que hacer un montón de cosas en casa, tengo que hacer un trabajo, que vean la tele. Esto me surgió a mí, entonces yo pensé en una manera de controlar lo que ellos veían al mismo tiempo que les dejaba su momento de ocio. Y desde pequeños es preferible estar con ellos primero en la televisión, ver con ellos los dibujos y observar si son buenos o son malos. Y explicarles por qué no son malos, para que ellos aprendan a diferenciarlo. Crear una opinión crítica. Claro, porque aparentemente dibujos que son buenos, la enseñanza que tienen, en el fondo, no es nada educativo. Puede tener violencia, lo que decíamos, puede tener sexo y cualquier otra Espiritismo, cosa. están Sí, llenos los incluso dibujos hoy en espiritismo, día, ¿no? exactamente, incluso espiritismo, que hay bastantes también de este tipo. Así que yo creo que hay que ir encaminado a esa línea, ¿no? Observar qué hay de positivo en la televisión. Por ejemplo, también, si estás viendo la tele, yo estuve viendo otro día el canal Disney con mis hijos y me di cuenta que había muchísimos anuncios de televisión, muchísimos. Claro, los anuncios de televisión te hacen que tu hijo se vuelva consumista, por ejemplo, y eso es algo negativo, porque el niño, mira, que dan esto en la tele cuando vas al supermercado. Pues no, hay que enseñarles para qué están estos anuncios, con qué finalidad lo hacen y que sean ellos equitativos. Tocas el tema de los anuncios, no solamente en el materialismo de los niños, sino también, bueno, hay anuncios que no son muy convenientes para ciertas edades y sin embargo se ponen en la programación, bueno, de los horarios infantiles, supuestamente, ¿no? Exactamente, sí. La verdad es que lo ideal es pues comprar tú las películas que tú creas conveniente, por lo menos cuando son pequeños, y ponerles en el DVD pues aquellas películas que sabes que pueden ver. Bueno, no sé si hablaremos del tiempo de la televisión, que es algo que también me gustaría comentar, pero también es muy importante controlar el tiempo que tus hijos pasan en la televisión. ¿Cuánto tiempo sería ese espacio? Mira, los expertos recomiendan que 1 hora como máximo al día, cuando se ha comprobado que los niños ven entre 3 horas al día durante la semana. Lo ideal es que vea como mucho 1 hora, y los fines de semana entre 2 y 3 horas, según los expertos. Más de esto es perjudicial para el niño. En primer lugar, porque le estamos evitando de que desarrolle su imaginación, jugando con juegos que tenemos en casa o simplemente jugando con otros niños, interactuando con ellos. Estamos evitando esto que es muy importante, desde el desarrollo de la imaginación. Démonos cuenta que cuando están frente al televisor viendo dibujos, ellos están así, están pasivos. Claro. Entonces, hay que evitar que esos tiempos sean largos. Estaba pensando incluso en el tema de los videojuegos, tal vez sí desarrollan un pelín más la imaginación que los programas de televisión, pero probablemente no tanto como cualquier juego. Y es más, cada día hay más niños que sufren de obesidad infantil precisamente por todo este tema, ¿no? Exactamente, claro, emplean mucho tiempo sentados estudiando primero 8 horas en clase o 6, dependiendo de la comunidad, y luego van a casa, continúan estudiando y el tiempo libre lo emplean pues viendo la tele o jugando a los videojuegos. Esto crea niños obesos. Niños obesos, sí. Realmente el abanico, digamos, de programas de televisión que tenemos tanto en las comunidades autónomas como la televisión pues, nacional,
Es verdad que ahora tenemos un poquito más de oferta, pues por esto de la TDT, etcétera, ¿no? ¿Cómo seleccionamos un programa adecuado para nuestros niños? ¿Cómo sabemos si ese programa es adecuado? ¿Tenemos que verlos o hay alguna forma de No, saber? hay que verlos. O sea, lo ideal es verlo, ¿no? Si hay una serie que a tu hijo le gusta, siéntate con él, mira la serie y verás si es educativa o no es educativa. Eso es lo fundamental, verlo con él. Sí. Vamos a profundizar un poquito. ¿Cuál es el impacto de estos programas infantiles poco adecuados o el impacto de estos videojuegos a lo mejor sangrientos, etcétera, en la mente de nuestros niños? Porque claro, hay padres que a lo mejor piensan que no es importante, que no pasa nada, ¿no? Sí. ¿Pasa algo? Sí, pasa y mucho. Démonos cuenta que nuestros hijos, sobre todo los desde la primera edad, ¿no? Todo lo que reciben en su mente es muy influenciable. Ellos van a imitar siempre, ellos imitan la conducta de los padres. Igualmente imitan lo que ven en televisión o lo que ven en los juegos. Entonces es un tema muy delicado que hay que tratar de cuidar muy bien. Debemos de llenar la mente de nuestros hijos con cosas que sean educativas, que sean buenas, que estén llenas de valores, de principios, que sean espirituales, porque la mente de nuestros hijos va a ser impregnada con estas cosas positivas. Entonces, hay videojuegos, se ha comprobado, se hizo un estudio en Estados Unidos con 1.500 adolescentes entre 9 y 18 años que les pusieron a jugar con videojuegos violentos y otros que no jugaban con videojuegos violentos. El caso es que al cabo de unos meses, estos alumnos que habían jugado se comportaban más agresivos, tenían conductas más agresivas en la escuela. Y esto está demostrado completamente. Y además es algo que sigue en el futuro, no que se olvida, sino que se prolonga en el tiempo. Podemos decir que muchas de las actitudes que nuestros niños toman son sacadas precisamente de estos videojuegos o de estos programas infantiles. Yo me estoy acordando ahora mismo de, por ejemplo, aquel chaval jovencito de la katana que cometió aquella barbaridad, o niños que se tiran de un piso, esos son casos muy espectaculares, ¿no? Pero seguro que nuestros niños tienen actitudes que a lo mejor no son las más correctas y cuando los padres preguntamos de dónde ha sacado eso, del programa que el de televisión. Del programa de televisión, exactamente. Si ven una película pues, de peleas, ellos van a acabar en la habitación jugando a ver quién gana, ¿no?, en la pelea. Y lo mismo con el videojuego. En cambio, si ellos están con un videojuego, pues que se trata de cómo cuidar animales, cómo darles de comer, cómo alimentarlos, por ejemplo, pues ellos van a tener interés en la naturaleza. Entonces, lo que enfoquemos a nuestros hijos, ellos van a estar orientados en esa dirección. ¿Qué hay entonces de las películas o los videojuegos de terror? Sobre todo las películas. Yo creo que hay padres que incluso alimentan esto de las películas de terror para sus hijos. Claro, parece entretenido. Sí, porque el terror exactamente da un poco como de inquietud, ¿no? Te pone en tensión y a los chicos les encanta esto. Mira, es curioso, en China hace unos años prohibieron ya el uso de películas de terror a todos los niños que sean menores de 18 años. Lo prohibieron porque afectaba su desarrollo psicológico. Yo no digo que se prohíba, pero evidentemente como padres debemos de saber que ese tipo de películas no es conveniente para el desarrollo de nuestros hijos. Le estamos creando una mente que se llena de miedo y de terror. Aparte que con estos programas en el futuro van a manipularnos a nosotros, ¿no? Con el miedo, con el terror, nos pueden manipular en el sentido de, bueno, pues me da miedo salir a la calle, o me da miedo la oscuridad, o me da miedo... Todo esto que parece que no tiene una influencia grande, la tiene. El miedo de nuestros hijos a la oscuridad, estoy segura que es por los dibujos que ven en la televisión. Miedo a cuando eres adolescente, a salir a la calle, a estar sola. En fin, son miedos que se cultivan con lo que ves. Hay padres que incluso piensan que este tipo de películas de miedo, este tipo de programas que generan esa sensación, son positivos precisamente porque piensan que con eso están ayudando a sus hijos a ser menos cobardes o a tener menos miedos, pues poniéndoles constantemente este tipo de sensaciones, ¿no? ¿Están equivocados entonces? Sí, la verdad es que sí. Es como decir que, bueno, para que sepan los resultados de tomar droga, yo voy a mi hijo y le voy a dar droga. Entonces, tenemos que explicarles las cosas, explicarles de una manera interactuando con ellos. Claro, si no empezamos desde pequeños, cuando sean adolescentes, no nos van a hacer ni caso. Entonces hay que empezar con ellos. Mira, este programa, esto es de miedo. Y si le apetece mucho ver la película, digamos, porque ya es adolescente, ya no podemos decirle no, bueno, pues mírala con él y explícale las cosas. Esa es mi propuesta, ¿no? Explícale el contenido de lo que está viendo.
Una duda que me está surgiendo ahora es si, por ejemplo, los padres somos conscientes a lo mejor de a qué edad pueden ver qué programas los niños. Quiero decir, nadie nos enseña a ser padres y nadie nos enseña tampoco qué programas a qué edades. ¿Cómo sabemos los padres si un programa de dibujos animados es especial para los niños pequeños? Yo me acuerdo ahora mismo, programas de muñequitos a lo mejor que no hablan o programas... Sí. Entonces, ¿cómo sabe el padre si eso es adecuado para un niño de qué edad? Claro, esto está complicado porque antiguamente sí ponían los rombos, ¿no? En la televisión, los antiguos rombos y todas estas cosas. Ahora no, ahora no. Entonces, bueno, ahí va ya un poco, cada padre tiene que valorar lo que es bueno o no. De todas maneras, cualquier programa que no sea educativo y que tenga un fin, un valor y unos principios, no va a ser bueno a ninguna edad. Entonces, hay muchos dibujos que no encajan en este cuadro. A ninguna edad es bueno, ni siquiera para nosotros. Me estoy acordando ahora mismo de Los Simpson, por ejemplo. Ajá, sí. Es unos dibujos animados que no tienen valores, no tienen principios, no tienen... Que no son para niños. No son adecuados, ni para niños, y evidentemente lo que no es adecuado para un niño tampoco es adecuado para ti. Porque además los hijos miran mucho lo que hacen sus padres. Y ellos van a estar dirigiendo sus vidas, depende de lo que sus padres hagan. Entonces debemos ser un ejemplo. Si no es adecuado para mis hijos, no es adecuado para mí. Eso tendríamos que tenerlo Sí. más interiorizado a lo mejor. Estábamos hablando de las películas de miedo y ¿cuál es entonces el peligro de los contenidos inadecuados en su bagaje ético y moral? Quiero decir, pues programas donde a lo mejor se miente, programas donde a lo mejor pues el niño es un gamberro y hace gracia, este tipo de programas, ¿cuál es el inconveniente? Lo que estábamos comentando antes, que ellos luego lo van a reproducir. Ellos van a ir a clase, van a ser más agresivos con sus compañeros, van a mentir a la profesora, van a mentir a los padres. Ellos van a reproducir los comportamientos que están observando. ¿Y no te ha pasado alguna vez, supongo que a alguno de los padres que nos están viendo en estos momentos sí que le ha ocurrido, que tú a lo mejor no le permites ver determinado programa porque la carga ética o moral del programa no te parece en absoluto la más adecuada, pero llega a clase y resulta que todos los demás niños de la clase han podido ver ese programa justo que tú le estás prohibiendo al niño? Claro, ahí el niño se siente diferente, se siente marginado, no tiene en esas habilidades sociales esa herramienta más para poder comunicarse y claro, pues llega a la casa a lo mejor triste, enfadado. Claro, ahí depende frustrado. mucho de la edad que tenga el niño, ¿no? Porque si es un adolescente, puedes decir, venga, vamos a ver la película, pero yo te voy a explicar el por qué esta película no es educativa, por ejemplo, ¿no? O no es conveniente que la veas. Y si es un niño, bueno, pues simplemente razonar con él y decirle que porque todo el mundo haga una cosa no tiene por qué estar bien, que él sepa defenderse y sepa tener sus propios argumentos. Es complicado, pero hay que hacerlo. Hay que enseñar al niño a que tenga sus argumentos. ¿Qué valores se pueden aprender? Porque estamos hablando solamente de cosas negativas, a lo mejor en los medios de comunicación, en este caso en la televisión. ¿Se pueden aprender también cosas positivas? ¿Qué programas a lo mejor podrían ser educativos o podrían ser positivos para nuestros niños? Claro, hay muchísimos programas que son positivos, que enseñan el valor de la amistad, que enseñan a cuidar nuestro medio ambiente, a cuidar la naturaleza, los animales. Pues todo este tipo de programas sí, es positivo y es conveniente que nuestros hijos vean. Yo recomendaría eso, vigilar los programas y enfocarlos en esta dirección, ¿no? Hay muchos dibujos animados que enseñan el valor de la amistad, por ejemplo. Ese tipo de programas serían convenientes. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto, vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida estamos aquí nuevamente con Susana Maradiaga, educadora social en Mejor Cada Día. Hasta ahora mismo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com.
Aquí continuamos en Mejor Cada Día. Seguimos hablando hoy pues, de videojuegos, de televisión, de medios de comunicación, de las nuevas tecnologías pues, adaptadas a la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Estamos haciéndolo con Susana de Maradiaga, ella es educadora social. Y bueno, pues habíamos estado hablando un poquito al final de la primera parte del programa de las películas de terror, de los contenidos poco morales o poco éticos, el impacto que eso genera en nuestros niños y nuestros jóvenes. Y nos estamos preguntando, Susana, en estos momentos, ¿cómo podemos hacer para cambiarles esos contenidos, a lo mejor que les gustan tanto, que a sus compañeros de clase les gustan tanto, por otros más educativos? Bien, mira, lo comentábamos antes, que lo principal y lo más importante es que, por ejemplo, la televisión, la Wii, la Play, todos estos juegos, incluso la televisión, estén ubicados en un sitio, que en este caso sería el salón, ¿no? Donde toda la familia pueda disponer de ellos. Entonces, teniendo esto como base, que es muy importante, tenemos que ayudarles a elegir, ir con ellos a comprar los juegos, a comprar las películas y que ellos elijan aquello que les guste, pero que a la vez sea educativo. Bueno, pues no se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo, ¿no? Bueno, sí, pues caballos, ¿no? A mi hija, por ejemplo, le encantan los caballos. Bueno, pues le he comprado un videojuego para su Nintendo donde educa a los caballos, se hacen cruce entre ellos, todo este tipo de juegos. Que estén en la sala, que tú controles el tiempo que juegan, que controles lo que están jugando. Esto es muy, muy importante. Incluso hay mecanismos, estoy pensando ahora, me refiero a Internet sobre todo para los más jovencitos, mecanismos especiales para los padres que puedan controlar un poco lo que sus hijos están haciendo o están viendo, ¿no? Claro, la televisión es una cosa, pero luego está el ordenador. El ordenador es un mundo muchísimo más amplio. En el ordenador acceden, como decíamos antes, por el chat, en el Messenger, en el Facebook, tienen un montón de redes sociales. Entonces es bueno que los padres pueden bloquear el acceso a Internet, a páginas que no son adecuadas para ellos. Esto se puede hacer. Una cortafuegos o algo así, ¿no? Sí, pues si no saben cómo hacerlo, que pidan ayuda en la tienda donde han comprado su ordenador, que pidan ayuda a un informático, a un profesional. Pero esto sería muy bueno que lo hicieran. Y recalcar que el ordenador tiene que estar en un sitio, no en la habitación del niño, que pueden cerrarse de la puerta y hacer lo que quiera, sino en un sitio visible, de paso de la familia. Pues viene en el despacho donde están los padres, viene en el salón, nunca en su habitación, porque ahí perdemos el control totalmente de nuestro hijo. Y si sabe desbloquear, porque el niño ya es un poco mayor, pues no hacemos nada. Ay, vamos, con los niños más jovencitos a lo mejor esto es más complicado, porque es que no confías en mí, es que a lo mejor les gusta tener el televisor en la habitación, pues el ordenador en su cuarto también para poder hacer los trabajos, etcétera, y resulta un poco más complicado convencerle a lo mejor. Bueno, es un proceso. Yo pienso que eso se puede pactar con el hijo o con la hija, se puede pactar. Yo creo que es un proceso. Si han empezado con estas tecnologías nuevas, bueno, pues vamos a dar un margen al niño, vamos a ponerlo en un sitio visible, vamos a controlar lo que ve y vamos a educarlo. En el momento que nosotros creamos que nuestro hijo ya tiene la capacidad de decidir y de saber lo que está bien, lo que está mal, dónde se puede meter, dónde no, bueno, ya podemos dar un poco de margen. Pero 12, 13, 14 años, 15 años, debemos estar encima, aunque ellos piensen que queremos controlarlos, porque realmente estamos preocupados por su salud, no solamente física, sino también intelectual y espiritual. Hablamos antes de que hay materiales que a lo mejor son más positivos que otros, más educativos que otros, tanto de vídeo como de videojuegos. Pero la verdad, los padres a lo mejor que nos están viendo desde el otro lado del programa, pues piensan dónde podemos conseguir este tipo de materiales. Claro, la verdad es que es difícil conseguirlo, pero no es imposible. Hay muchas librerías cristianas donde hay muchísimo material, que no solamente es bíblico, sino que es educativo y está lleno de valores y principios. Pues tenemos que buscar estas librerías y comprar ahí videojuegos, porque los hay, películas, dibujos animados, comprarlo. Luego otra opción es también Internet, este mundo tan maravilloso que nos abre un abanico enorme de posibilidades, pues podemos comprar en otros países. Yo he comprado cosas de Estados Unidos, he comprado cosas de Argentina y me las han enviado. Entonces debemos de buscar, no porque no hay nada en las tiendas que compren lo que quieran, no. Hay que buscar, hay que involucrarse en esa tarea. Cuesta, es tiempo empleado, pero es tiempo que luego agradeceremos. ¿Piensas que hay suficiente oferta en cuanto a videojuegos o a material a lo mejor de vídeo para los niños?
¿Piensas que realmente la sociedad nos está ofreciendo una oferta suficiente? No, la oferta que nos ofrece no es una oferta que nos dé cosas positivas. Como hablábamos antes, la mayoría son juegos violentos, sobre todo para jóvenes, porque los niños, bueno, más o menos puedes conseguir juegos educativos, pero para nuestros jóvenes la mayoría son juegos violentos. Entonces, la sociedad debería de pensar un poquito más en el tema de la educación. Hay que buscar, hay que emplear tiempo en buscar y en encontrar juegos para nuestros hijos, películas, juegos, etcétera. A lo mejor tendría un poco la otra variante, ¿no? También es cierto que los propios niños nos piden esos juegos violentos. Esos juegos violentos están en el mercado, pero son los propios niños los que a veces nos los piden. O sea, tal vez deberíamos hacer un trabajo de base en cuanto a sus valores, en cuanto a sus principios, desde que son pequeños, enseñarles muy marcadamente lo que está bien, lo que está mal, que para eso también tenemos que tenerlo claro los padres, cada día más complicado, ¿no? Esta sociedad cambiante. Exactamente. Y si no, nuestros hijos no son pequeños, ya son grandes, pues debemos estar con ellos y decir, y explicarles por qué, porque este juego no está bien. Y si no hay que comprárselo, pues no se le compra. Porque a veces nos queremos ser compañeros de nuestros hijos y nos olvidamos de que además de compañeros somos padres. Me acuerdo de un juez muy bueno, Emilio Calatayud, es un juez extraordinario de menores, y él decía esto: hemos llegado a un momento en nuestra vida que dejamos de ser padres y somos colegas. Y no, hay veces que debemos de ser padres y no es no. Y hay juegos que no tienen que jugar nuestros hijos, o películas que no tienen que ver, o lugares en el internet donde no tienen que meterse. Pero esto ya tiene que educárseles desde muy pequeños, ¿no? Para que tengan claros esos valores, esos principios de los que hablamos, y ellos mismos lleguen al punto, como me comentabas antes, de rechazarlo ellos mismos, ¿no? Mira, bueno, mis hijos tienen 8 y 9 años. Es verdad que mi esposo y yo hacemos un trabajo desde que eran pequeños, ¿no? Todo el mundo pues igual no se da cuenta a tiempo y ya es demasiado tarde o ya son adolescentes. Pero es curioso porque ellos tienen su hora para ver la televisión, de entretenimiento, y tienen sus películas, pero a veces les apetece ver dibujos de la tele. Y es curioso porque ellos ya saben cuando un dibujo no tienen que verlo y me dicen: mamá, que voy a cambiar el dibujo, que esto no es bueno. Y ellos mismos lo saben. Bueno, me alegra, ¿no? De que, bueno, has hecho una labor costosa, a veces has perdido tiempo, entre comillas, cuando tenías cosas que hacer, trabajo que hacer, pero luego te recompensa. Yo animo a los padres a que estén tiempo con sus hijos, delimitando bien qué es lo que ven, qué es lo que no ven, qué le influencia positivamente, porque luego va a ser el futuro de tus hijos. Desde luego les forma. Todo lo que entra por los canales de los sentidos es lo que al final se constituye lo que estamos haciendo de ellos. Van a imitar lo que ven, exactamente. Exactamente. Susana, yo me estaba preguntando también, has tocado un tema importante, en la conciliación familiar y laboral. Muchas veces, o la falta de esa conciliación familiar y laboral, llegamos a casa cansados, estamos agobiados con muchísimas cosas, y a lo mejor precisamente los padres no tenemos esa disposición de estar eligiendo lo que pueden ver o no ver los hijos, o acompañándoles en lo que pueden ver o no ver. Precisamente les ponemos la televisión precisamente para poder quitárnoslos un poquito de encima, ¿no? Sí, eso es un problema. Sí, es un fallo y es un problema, y eso hay que concienciar a los padres de no hacer esto. Incluso hay padres que llegan tarde de trabajar y tienen que dejar a los hijos con los abuelos. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Bueno, pues yo recomendaría hacer un horario con nuestros hijos. Pues si llegas a las 5 del colegio, de 5 a 6 tienes que hacer esto, o sea, programarles de tal manera que no tengan el tiempo libre para hacer y ver lo que quieran. Y programarlo con ellos, para que se sientan partícipes. Sí, exactamente. ¿Que te gusta un deporte? Bueno, pues llevarlo a ese deporte para que también haga ejercicio físico, no tenga que estar pasando muchas horas en casa, precisamente para eso, para ver la televisión o jugar. Y establecerle un horario. Yo recomendaría eso, funciona. Además, crea hábitos de estudio para los hijos, con lo cual es más positivo todavía. También hay otra parte interesante, y es que un exceso a lo mejor de televisión o de videojuegos, etcétera, puede crear en nuestros niños problemas físicos, pero físicos realmente. ¿No es así? Sí. Pues mira, desde problemas visuales con la vista, todos sabemos que mucho tiempo frente a la pantalla del ordenador, muy cerca de la tele, como se decía antes, no te acerques tanto a la tele, ¿no? La típica frase. Pues ahora con el ordenador pasa lo mismo. Mucho tiempo frente a la pantalla del ordenador puede causar deficiencia visual, problemas visuales. Lo que hablábamos antes, la obesidad, ¿no? Niños que están sentados todo el día, que no hacen ejercicio físico. Hay problemas que pueden causar físicamente, hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso emplear mucho tiempo sentado, mucho tiempo viendo algo pasivamente, no es recomendable. Tal vez en los niños podemos
educarles o podemos manejarles un poco más, pero una vez que ya son jovencitos, tal vez es un poco más complicado. Vamos ahora entonces a profundizar un poco en esa relación entre nuevas tecnologías, jóvenes y padres. No sé, supongo que es una relación, un triángulo peligroso, ¿no? Muy ¿Un poco? peligroso. Mira, hemos estado hablando de los videojuegos, hemos estado hablando de la televisión, pero por ejemplo no hemos hablado de los teléfonos móviles. Ajá. Los teléfonos móviles ahora mismo es una herramienta de red social por excelencia. Los chicos mandan mensajes, que bueno, no vamos a hablar ya de lo que ocurre con la ortografía, ¿verdad? No. Pero el hecho de estar ya empleando dinero en enviar mensajes, aunque sea gratis, porque la franja de horario es gratuita, ese tiempo lo están realmente desaprovechando. Entonces, el móvil tenemos que tener cuidado de para qué le dejamos el móvil a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles que tiene una función, que tiene una finalidad, que es llamar cuando necesitas llamar o comunicarte en el momento preciso. No utilizarlo como una herramienta de comunicación continua. No. Entonces, es algo que hay que trabajar con los chicos y sobre todo no solo trabajar, sino tomar el móvil para cuando salgas, pero no te lo lleves a clase. Padres que dejan que sus hijos se lleven el teléfono móvil a clase, no tiene sentido. Entonces, también tenemos que tener cuidado cómo hacemos que nuestros hijos empleen estas tecnologías. ¿Hay una edad a partir de la cual podemos entregarles un teléfono móvil a nuestros hijos para tenerlos controlados, entre comillas, y una edad antes de la cual no es conveniente hacerlo? Porque claro, los padres también están un poco despistados en cuanto a esto. Hombre, desde luego yo antes de los 12 años no daría ningún móvil a ningún niño. Y a partir de los 12 años le daría en momentos muy específicos. Claro, ya cuando estos jóvenes tienen 16 años, bueno, pues sí es verdad que salen con sus amigos, se van al cine, fines de semana, dejarle el móvil para eso, para llamarte a ti, tiene una emergencia, cualquier otro tipo de cosas. Hombre, evidentemente a partir de los 18 ya es otro mundo, ¿no? Claro. Pero si enseñamos ya desde adolescentes a utilizar el móvil, a utilizar el ordenador, a utilizar la televisión, luego cuando sean 18 años para adelante van a saber utilizarlo adecuadamente. Otro peligro importante que se está dando cada vez más tristemente en cuanto a los teléfonos móviles es el mal uso de las cámaras de vídeo, incluso de fotografía, especialmente en los colegios. Se graban palizas, se graban, bueno, en fin, todo tipo de cosas, ¿no? Esto es un peligro. Precisamente por esto es uno de los motivos por los que los padres no deberían dar móvil a sus hijos para llevarse a clase. Que se lo quitan, que se lo llevan, bueno, pues si te lo has llevado a clase, te lo retiro. Entonces, ellos no saben usar el móvil, realmente piensan que es una diversión, piensan que es algo entretenido, que luego lo puedo colocar en internet y la gente va a tener el morbo, ¿no?, de verlo. Ahí los padres tenemos una labor muy importante que hacer, padres, tutores, educadores. No hay que permitir la entrada del móvil a ciertos lugares. Además, el colegio, por ejemplo, decías que es absolutamente innecesario que un niño se lleve el teléfono al colegio, porque en el colegio hay teléfonos, o sea, quiero decir, ha funcionado toda la vida. Antes de los móviles estábamos comunicados también con nuestros hijos. Y si no está en la cabina y está el dinerito para que metan la cabina y llame a los padres. No hay necesidad de que nuestros hijos tengan móviles por lo menos hasta los 16 años. ¿Cómo educamos en la práctica a nuestros hijos para poder protegerles realmente pues de esas desventajas que tiene Internet? Estoy pensando en estos momentos en los jóvenes que piensan que ya lo saben todo, que ya lo tienen todo hecho, y a veces tenemos casos muy serios en la televisión y los medios de comunicación de jóvenes, sobre todo chicas, que, bueno, que han tenido verdaderos problemas con estas herramientas. Nuestros hijos, la mayoría son inocentes, no saben los peligros que hay. Entonces, bueno, pues lo típico, conoces a un chico, te escribes con él, mira, resulta que es de mi ciudad, tal y cual, vamos a quedar un día. Y luego, pues, ocurren, no tiene por qué ser desgracias, pero sí hechos desagradables. Bueno, ahí es lo que hablábamos antes, ¿no? Emplear el tiempo con nuestros hijos, vigilar que el ordenador esté en un lugar que tú lo puedas ver, que tú puedas ver con quién está hablando. Incluso, ¿por qué no?, chatear juntos, ponte con tu hijo y chatea con amigos, con los padres de los amigos, que ellos vean que no es algo ajeno a ti, que no es algo que te pueden colar por la manga, ¿no? De decir, bueno, yo hago esto y mi madre no se entera porque no sabe de qué va. Ponte con ellos. Yo me pongo con mis hijos a chatear y hablamos incluso con videoconferencia, ¿no? Con amigos que están en Bilbao, con amigos que están en Huelva, en otras partes donde hemos estado viviendo.
ponte con ellos. Son solamente pues, aspectos un poco a lo mejor negativos o un poco peligrosos que hemos estado viendo en el programa de hoy, pero también hay aspectos positivos, hablamos de la televisión, sus aspectos Sí. positivos, Internet también tiene sus aspectos positivos, les ayuda pues evidentemente Muchísimo, a sí. estudiar, en fin, ¿qué cosas positivas Sí, tiene Internet no para nuestros solamente chavales? a nivel educativo, como hablábamos antes, también a nivel social. Claro, ellos se comunican, pues quedamos en tal sitio, ¿no? Nos vemos, oye, que no puedo acudir a la cita. Yo misma utilizo el Facebook para poder anular citas o incluso para quedar, ¿no?, con mis amigos. Esto es algo bueno, es algo muy positivo, nos abre un panorama muy amplio. Yo puedo comunicarme con amigos que han estado aquí en España y que viven en Estados Unidos y que hace pues, 10 años que no los veo. Y nos mandan fotografías de sus hijos. Esto es una herramienta maravillosa, bien empleada, bien empleada. Y es algo que debemos de fomentar, eso sí debemos de fomentarlo, ¿no? La amistad, pues, los valores que podemos encontrar, la educación que podemos recibir, pero siempre seleccionando todo aquello que introduce en nuestra vida, ¿no? Aquello que se introduce en nuestras mentes, seleccionándolo bien. Ya como educadora, además de madre, etcétera, hay, pues por ejemplo, estoy pensando el Rincón del Vago en Internet, donde Sí. muchos chavales se meten a la hora de hacer trabajos, a lo Sí. mejor no hay el mismo esfuerzo que si ellos tuvieran que sacar la información de otros lugares. Sí que lo Para hay. estudiar, ¿cómo utilizar correctamente esta herramienta? Mira, sí que lo hay. Yo he utilizado esta herramienta para estudiar. Y igual que vos vas a buscar una enciclopedia, vas a buscar en la biblioteca, puedes buscar en Internet. Hay artículos que evidentemente no tienen ninguna base científica ni nada, ¿no? No son de personas, digamos, importantes en la materia o con conocimiento. Pero hay mucho material donde se puede buscar. Lo importante es eso, aprender a seleccionar. Bueno, pues mira, esto no me vale, esto sí me vale. Y bueno, luego tú haces tus trabajos en Internet, por supuesto no copiando, evidentemente, sino bueno, sacando las ideas de cada autor. Y anotando siempre dónde has sacado la idea, etcétera, etcétera, ¿no? Los pasos que hay que seguir. Es muy importante. Desde las aulas, ¿se educa a los niños hoy en día suficiente desde tu punto de vista en nuevas tecnologías o todavía nos queda un gran recorrido por delante? Nos queda mucho ahí. Yo creo que es una tarea pendiente que me gustaría llamar la atención a ello. Yo creo que los profesores, ya sé que tienen mucha faena, pero deberían de educar más en las tecnologías a los alumnos. Y entre los padres y los profesores se podría conseguir realmente unos frutos buenos, digamos, una utilización provechosa y útil para nuestros hijos. Susana, no nos da de más el tiempo, no nos da más de sí el tiempo, pero sí nos gustaría que a lo mejor pudieras en estos momentos aprovechar la cámara para mandar un mensaje específico a los padres y educadores que nos están viendo en estos momentos. ¿Qué les dirías? Bueno, lo principal es que empleéis tiempo con vuestros hijos, que empleéis tiempo en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que hacen, que estéis por ellos. Eso es lo fundamental, que les enseñéis a saber cuáles cosas son positivas, cuáles son beneficiosas para su vida, tanto espiritual como psíquica y física. Y una vez que nosotros lo hayamos enseñado, ellos por sí solos van a aprender y van a saber decidir en qué momento me interesa algo y en qué momento no. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana de Maradiaga, educadora social, por haber estado con nosotros en el programa de hoy. No nos vamos todavía, continuamos, porque vamos ahora a pasar a nuestro espacio de En Pocas Palabras. Ya sabéis, ese pequeño resumen que tenemos del programa, las ideas más interesantes del programa. Bueno, pues ese ha sido el resumen en nuestra sección de En Pocas Palabras, pues un poquito de las ideas principales. Vamos ahora con un especialista en otra parte de este tema. Vamos a hablar un poquito con Pedro Torres. Él es licenciado en Teología y también doctorado en Comunicaciones. Y con él vamos a hablar un poco acerca del impacto de los medios de comunicación
en la sociedad y en especial en nuestros niños. Vamos a ver la entrevista. Pedro, como teólogo, ¿qué impacto están teniendo los medios de comunicación en la modificación de los valores de esta sociedad? Los medios de comunicación nos están implantando muchos nuevos valores. Inconscientemente, ese es el peligro de los medios de comunicación. El ser humano siempre aprende desde la infancia por imitación y erróneamente se cree que los adultos aprendemos de otra manera. Es cierto que modificamos nuestra conducta y que aprendemos a filtrar, pero siempre uno acaba haciendo lo que ve por imitación, consciente o inconscientemente. Los medios de comunicación nos están vendiendo, especialmente los de ocio, nos están vendiendo muchísimo contravalor o antivalor o nuevos valores, según algunos antropólogos, que están modificando incluso el modelo de lo que es la familia en la sociedad actual. Si nos fijamos solamente en el ocio, los valores que se nos están dando perjudican más que benefician a la sociedad actual, en concreto al ser humano en su propia forma de concebir la realidad y de los valores que tiene a la hora de tratarse con los demás y de tratar su propia vida. Y como comunicador, ¿qué opinas de que no se respeten los horarios infantiles en televisión? No solo en cuanto a programas, sino también, por ejemplo, la publicidad. Es algo muy triste, pero es una realidad que el comercio es lo que prima, es lo que manda. Hay un libro verde europeo, hay unas directrices europeas que luego se convierten en ley conforme se van aplicando en cada estado europeo. En España tenemos una penalización bastante fuerte, pero aún así le sigue siendo rentable a las grandes cadenas de televisión pagar esas multas porque supone una pérdida mínima comparado con el beneficio de la publicidad que se puede hacer fuera de esos horarios o no respetar ese tipo de horario infantil. Es algo triste, pero es una realidad. Es cierto también que hay dibujos animados que se dan en horario infantil que yo mismo considero que sus propios contenidos no son apropiados, adecuados. Se dan valores de lucha, de guerra, hay mucha violencia, por decirlo en una única expresión, mucha violencia y se meten otros ingredientes, ya no como comunicador, sino como las dos cosas, como teólogo, de brujería, de espiritismo, de magia, que no son precisamente saludables para los niños. Mi propio hijo a veces me cuenta que en el colegio sus amigos solo juegan a peleas y yo me siento triste de ver que pues estamos metiendo ese tipo de valores en la vida de los niños. No es lo mejor. ¿Importa más la audiencia que la educación de las futuras generaciones? ¿Por qué no se está regulando todo lo que se debiera? Es una buena pregunta. Importar, en teoría, importa. Importa más la educación de las futuras generaciones que el beneficio, que sería, por decirlo de alguna manera, el beneficio mercantil que obtienen las cadenas. Esa es la teoría. Eso es lo que está en negro sobre blanco y escrito y firmado por todo el mundo, y todo el mundo afirmará que así es la intención. Si no se logra conseguir es lo que se persigue, pero la realidad está ahí. Cualquier telespectador puede cambiar de cadena en cualquier momento y ver que no se está respetando. Las apuestas educativas dentro del ocio de la infancia en televisión son muy arriesgadas. No todo el mundo lo hace de la misma manera. Yo vuelvo a poner, por ejemplo, una serie conocida como Es Poco Yo o cualquier otra serie infantil, hablo de niños, donde priman los valores de la educación, el respeto mutuo, la tolerancia, el famoso Barrio Sésamo, pero son cuestiones que hoy en día tristemente caen en desuso, no son rentables. Los niños los hemos acostumbrado, por desgracia, a series televisivas demasiado violentas, demasiado llamativas, mucho cambio de plano en pocos segundos, demasiado flash, colores muy vivos, y su estimulación visual se aburre a ese otro tipo de producciones. Finalmente, y la cruda realidad es que al final acaba primando el interés, no es precisamente el interés sobre la educación, aunque, en teoría todo el mundo afirmará que es así. La idea es que eso continúe siendo en adelante, las apuestas se sigan ampliando, como está haciendo Antena 3 en algún momento, otras entidades aquí en España, de incluir en programación educativa. Esa es la idea y el objetivo, que se vaya ampliando, y el deseo. ¿Qué se está haciendo para proteger a los menores de los peligros de Internet? No todo lo que se debiera,
¿Por qué? Porque gran parte de la responsabilidad está sobre los propios padres de los niños o de los adolescentes que deberían de controlar el tráfico que tienen en Internet sus propios hijos en casa. No obstante, hay programas de control parental que se pueden instalar, fácilmente se pueden descargar o cualquier padre puede mandar instalar a cualquier técnico de su vecindad. Ellos mismos deberían de sentarse a navegar con sus hijos, eso es una costumbre que se ha perdido y obliga también a los padres a actualizarse, pero es necesario. Y darle instrucciones tan básicas y tan sencillas como cuando uno educa a un niño. No vayas con extraños, no saludes a desconocidos, no aceptes caramelos de gente que no conoces. En Internet es básicamente lo mismo. Cuando un niño está en una red social o está navegando, no chatees con alguien que no conoces, no aceptes amigos en tu red social que no los conozcas, no pinches enlaces sospechosos, no compartas datos, no digas dónde vives, no des tu número de teléfono a gente que no conozcas. Es lo mismo, pero aplicado al cibermundo. Gran parte de la responsabilidad está sobre todo en lo que son los padres de los niños y los adolescentes. ¿Qué son las redes aptas para menores? ¿Cuáles hay? Redes aptas para menores son redes sociales que funcionan prácticamente igual que las que hay para mayores, para adultos o para adolescentes, en las que el niño está salvaguardado porque se bloquean y se monitorean los contenidos, sobre todo las que son auspiciadas bien por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Educación o bien por instituciones gubernamentales como son Red Televisión Española. Voy a citar tres como ejemplo. Una está dentro del portal de Televisión Española, habría que navegar y buscar rtve.es/clan, en lo que es Clan Televisión y el canal infantil. Han creado una red social para niños, es muy seguro, ahí podemos estar confiados. Hay otra que es fomentada por el Ministerio, por el Estado, es micueva.com, donde hay que loguearse, hay un seguimiento, es el Estado el que está auspiciando y el que está detrás de todo esto. Y otra, fuera de lo que son entidades estatales, y la podemos encontrar, por ejemplo, en Disney. En este caso se llama clubpenguin.com. clubpenguin.com/es para los que quieran navegar en español, si no sería en inglés. Es bastante seguro, hay una entidad lucrativa detrás, pero bueno, no es bastante seguro. Y no confundamos esto con Twenty, que es una muy conocida, sobre todo para adolescentes, es muy peligroso. Es muy peligroso y aquí se vuelve a repetir el tema. No volver a compartir datos que no se debe, la mínima información para localizar y solamente gente que se conozca. ¿Qué páginas interesantes podemos ofrecer a los padres para que se informen sobre este tema? Hay bastantes, pero por ser escueto, hay una que está en juntadeandalucía.es, es la página, el portal de la Junta de Andalucía, donde pueden buscar portales para niños en la búsqueda del propio portal. Y van a tener información de cómo monitorear, de cómo seguir, de cómo aconsejar, de cómo estar con sus hijos. Otra muy importante para padres y niños, para los dos, es cuervoblanco.com. Cuervoblanco.com tiene una sección de información para padres y otra para niños. Otra es cucurrucu.com, suena así, es divertido. Es muy interesante para los niños, los padres pueden ver cómo está detrás y asesorarse. Y hay otra muy importante también, no solo para padres, sino también para educadores, es educalandia.net. Yo aconsejo esos 4 portales, allí hay bastante información. Pedro, agradecemos mucho tu participación. Gracias a ustedes. Bueno, pues realmente interesante esta entrevista con Pedro Torres, licenciado en Teología y también doctorado en Comunicaciones. Nos ha aclarado algunos puntos muy concretos acerca del programa de hoy de nuevas tecnologías. Realmente tenemos, como decía nuestra invitada Susana de Maradiaga, que estar más con nuestros hijos, pasar más tiempo. A lo mejor tenemos que formarnos un poquito más en comunicaciones y sobre todo, pues esos cortafuegos, todas esas herramientas de los que nos ha hablado Pedro Torres en la segunda parte, en esa pequeña entrevista del programa. Nos despedimos ya, ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes el programa de hoy y nuevamente les espero aquí en Mejor Cada Día el próximo día.